Muy buenas noches. La reforma emprendida por el Gobierno central para reducir el volumen de la administración local ha sido un tema recurrente en Galicia Opina. Hoy queremos recuperar las entrevistas realizadas a los 4 presidentes de las diputaciones gallegas. Comenzamos, si les parece, por orden cronológico con el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, que estuvo en el plató de Galicia Opina en pleno debate sobre la fusión de municipios. Nuestros vecinos europeos empezaron hace mucho, ¿no? Hubo una primera oleada de fusiones en los años 50, ahora ha habido una recientemente en Dinamarca y la última más brutal, de alguna manera motivada por la crisis en Grecia. ¿Por qué en España se ha tardado tanto? Bueno, cuando ingresamos en la Unión Europea, una de las advertencias que hacía la Unión Europea en aquel momento era el elevado número de municipios que existían en España. Es cierto que en aquellos momentos España estaba atravesando una situación política muy distinta y que probablemente hubiese muchos otros problemas que a lo mejor había que centrarse más en ellos o que eran más prioritarios, ¿no? Pero es verdad que con el paso de los años este ha quedado un poco en el olvido y también es verdad que hemos visto como hace un año o un año y pico en Portugal y después en Italia y en Grecia, pues estas decisiones se llevaron a cabo por ley, motivadas por la crisis, ¿no? Por tanto, yo creo que en España estamos en el momento justo para animar voluntariamente a que los ayuntamientos puedan iniciar este proceso. ¿No es demasiado tarde? Bueno, ojalá se hubiera hecho antes, pero no lo hemos conseguido, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos, y también, por qué no decirlo, auspiciados por la crisis, pues estamos en un momento oportuno para tomar estas decisiones. Lo que puede ocurrir pasado mañana, pues ya lo veremos, pero probablemente en algún momento se pueda ocurrir que se haga por ley. Por lo tanto, lo que no puede ser es que después, cuando eso ocurra, los ayuntamientos pidan un tiempo extra para hacerlo ellos, ¿no? Yo creo que el momento es ahora. Si se animan y lo llevan a cabo voluntariamente, muy bien, y si no, pues ya veremos lo que tenga que hacer el gobierno de turno. Bien, hablábamos de Oza y Cesuras, que han sido los primeros, los pioneros en esta fusión. ¿Tiene usted más datos de otros ayuntamientos que estén valorando concretamente la posibilidad de fusionarse? Sí, vamos a ver, desde un primer momento intentamos que los ayuntamientos colaborasen, ¿no? Es cierto que ya hay ejemplos de colaboración a lo largo de estos últimos 20 años en toda Galicia. Algunos han fructificado y han funcionado bien, y es verdad que otros no han funcionado bien. Pero lo importante es que empiecen a colaborar, que se den cuenta de que colaborando con su ayuntamiento al lado, pues pueden conseguir mejoras para sus vecinos y que no es un competidor. Y en ese sentido hay muchos estadios previos que están ahora mismo en la provincia de La Coruña. Y también hay algún ayuntamiento que a día de hoy se está planteando poder llegar a una fusión, como el caso de Cesuras y Oza. Es cierto que irán saliendo poco a poco, no es necesario apurar más la cosa. Creo que debe ser una cosa tranquila y sobre todo que estén convencidos los propios alcaldes y las corporaciones. Y hay muchos ayuntamientos que les cuesta mucho llegar a final de mes. ¿Cuántos? Por el tamaño que tiene, pues muchísimos. Voy a decir, probablemente no la mitad, pero sí más de 20 o 30 que les cuesta llegar a final de mes. Pero si les cuesta llegar a final de mes, también les cuesta, o de hecho tienen que renunciar a muchas ayudas de cualquier administración, ya sea del Estado, de la Comunidad Autónoma, de la propia Diputación, cuando se establece en las propias ayudas un coeficiente de cofinanciación para determinadas inversiones, porque no tienen posibilidad a través de sus recursos de poder hacer frente a esa cofinanciación. Por lo tanto, no pueden prestar ningún servicio adicional de los que vienen prestando y en muchas ocasiones sus infraestructuras se ven complicadas de poder llevar a cabo porque no tienen esa cofinanciación. Eso hay muchos ayuntamientos a día de hoy. Por lo tanto, es una situación que no tiene sentido y que los alcaldes respectivos tienen que tomar constancia de la situación y ver si se trata de un problema coyuntural derivado de la crisis en estos momentos o si es un problema más bien estructural que le imposibilite. ¿Esos ayuntamientos son pequeños? Normalmente en un ayuntamiento pequeño la posibilidad de hacer frente a determinados nuevos servicios es más limitada y la fuente de ingresos de los ayuntamientos pequeños también son mucho más reducidas. Bueno, a día de hoy ha habido muchas iniciativas por parte de alcaldes que quieren o que me han expresado su voluntad para poder colaborar en alguna inversión, ¿no? Es cierto que hasta ahora muy pocas, porque las posibilidades que nos quedan fuera de las líneas de financiación normales son más reducidas para los famosos convenios. Pero sí le hemos dicho a todos los que han venido que se acabó el querer todos tener una piscina climatizada que al cabo del año no se puede mantener. El kit que se llamaba, ¿no? El kit sí, antes venían a la Diputación y venían con una cosa y se iban con 3. Pues eso no puede ser.
Es decir, para tener una piscina climatizada hay que tener un mínimo de población. No por nada, pero es que si no tienes unos abonados no vas a poder mantener los gastos de mantenimiento de esa infraestructura, ¿no? Por tanto, oiga, si usted me garantiza ese número de abonados, podemos hablar de ese servicio, de esa piscina climatizada. Si no, no. Y esto, pues desgraciadamente, porque todas las administraciones hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, igual que las personas, en muchas ocasiones, pues hasta ahora no se puso en solfa, ¿no? Al igual que aquellos ayuntamientos que no presentaban sus cuentas delante del Consejo de Contas, pues podían tener subvenciones igual. Eso lo ha hecho la Xunta de Galicia, lo hemos decidido también en la Diputación de Coruña y, por tanto, oiga, si usted no enseña sus cuentas al Consejo de Contas, que es quien las tiene que fiscalizar, no venga a pedirme a mí ayudas. O más, si usted no cobra ningún tipo de impuestos, afortunadamente en la provincia de La Coruña creo que ya 1 o 2 ayuntamientos quedan en esa situación, no me puede exigir a mí que le financien el mismo porcentaje que aquellos ayuntamientos que tienen una corresponsabilidad fiscal con sus vecinos. Usted primero cobre por la recogida de basuras, cobre por el suministro de agua, cobre por esos servicios básicos que además la ley le obliga a cobrar y después venga a pedir ayuda. José Ramón Gómez Besteiro es de los pocos dirigentes socialistas que defiende el papel de las diputaciones, pero en la entrevista Gómez Besteiro también se refirió a su posible candidatura a las primarias socialistas que se celebrarán el próximo mes de septiembre. Pero yo creo que la ansiedad es una mala cosa en política también, en la vida lo es y en la política también. Por tanto, yo creo que hace prácticamente una semana que salía elegido secretario provincial de Lugo y ya estamos pensando en dejar ese puesto. Pues yo creo que hay que ir con calma, ¿no? Insisto, dentro de un mes y medio se abrirá el proceso de primarias y se hablará largo y tendido sobre esto, pero yo creo que ahora en este momento ese asunto, pues yo comprendo que tenga interés mediático, lo reconozco, y por el número de preguntas que se formulan es que lo debe tener, pero yo también creo que es el momento también de las ideas y de hablar. Pues las nuevas organizaciones que se están reorientando en las diferentes provincias, tenemos que volver a recuperar desde abajo, tenemos que volver a recuperar la confianza de los ciudadanos y para eso hay que hablar de sus problemas. Pero eso de pasa cómo por un líder claro. Sí, también, pero ¿no? pasa también porque la militancia realmente esté metida en el meollo de la cuestión. Y el meollo de la cuestión, ¿cuáles son? Los problemas de los ciudadanos. Es que nos olvidamos de hablar de los problemas de los ciudadanos para hablar de los problemas de los partidos. Y esto es el principal problema por lo que no tenemos la confianza de ellos. La gente tiene que notar que nosotros hablamos de sus problemas, que sus problemas son nuestros problemas y que somos parte para solucionar sus problemas, porque si no pasaremos a ser una clase inútil. Pepe Lago es una persona absolutamente política, ¿no? Yo creo que nació siendo político y moriría siendo político. Eso significa, bueno, pues que es capaz de cualquier cosa también. Como también yo creo que lo mejor que se puede tener en este mundo es la libertad de poder decidir, ¿no? Y yo creo que en función de lo que decida pues tendrá un buen futuro, ¿no? En todo caso es una pregunta que tiene que formularlo usted a él, ¿no? Pero ¿le influiría a usted en su carrera? No, en absoluto. Yo creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Y yo creo que no es así. Un amigo no le hace mal al amigo, sino que lo intenta ayudar y por tanto yo en esa colaboración estoy para ayudar y también para que me ayuden, claro que sí. Directora, permítesme unha pregunta ao fío disto? Pero con total sinceridade, señor Besteiro. Sí. A resolución que adopte o Tribunal Supremo, ao fío do que acaba de preguntar a miña compañeira María, respecto á implicación de José Blanco no caso Campeón, pode ser determinante para que vostede adopte unha decisión ou outra? No, mire, eu estou convencido, e además os feitos eu creo que me están dando razón porque ese tema se deshincha. Detrás de eso se ve que non hai nada, podrá tardar máis ou podrá tardar menos, pero ao final se confirmará que efectivamente detrás de eso pues, non hai absolutamente nada. Por tanto, eso non opera como condición. Non opera como condición en absoluto. No. Se operara como condición, quen é meu amigo non sería meu amigo. Dixen con claridade na anterior resposta, no? Por tanto, eso non opera como condición en ningún caso, ademais. Y el último Congreso Federal que se celebró en Sevilla hace bien poco, en febrero, decidió que la Diputación sí era una institución a mantener, que era una institución a potenciar y que además tenía un espacio muy concreto en el que trabajar, que eran los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Bueno, yo comparto esa idea. Yo, de hecho, defendí esa parte de la ponencia en el Congreso de Sevilla y en ese sentido sí que queda claro que las diputaciones hay que
creer en ellas, potenciarlas, fortalecerlas, pero también definir cuál es su papel. Por eso, estos días que estamos hablando de cuál es el sistema de elección, dice, como decía otro, estamos poniendo o carro antes cos bois, ¿no? Lo importante es decidir primero a qué se deben dedicar las diputaciones en el futuro, y una vez que tengamos claro a qué se deben dedicar las diputaciones, qué competencias son propias y cuáles impropias, cómo debemos trabajar, después decidir, ¿y ahora quién es el titular de la institución? ¿Un hombre, una mujer, directo, indirecto? Esto es la discusión que Usted no comparte, por lo que veo, entonces, la propuesta que hizo ayer Manuel Baltar sobre el hecho de que se eligieran directamente a los presidentes por los ciudadanos, por voto directo. Sí, tampoco creo que se trate de eso. Yo soy partidario de lo que diga la ley orgánica del régimen electoral, que por tanto tiene que ser una ley orgánica y tiene que ser compartida por los dos grandes partidos, fundamentalmente. Los partidos mayoritarios tendrán que ponerse de acuerdo en qué régimen electoral vamos a tener en el futuro. No, yo digo que es accesorio, no es lo importante, porque lo importante es para qué van a servir las diputaciones, y lo que es más importante, lo que nos habló, es si van a tener autonomía política. Porque si no tienen autonomía política, ¿qué más da quien elija al ciudadano? Si no va a tener autonomía, solamente va a ser un ente gestor. Yo creo que ahí no va a ser lo importante, no va a ser lo que decidan los ciudadanos. Los ciudadanos deben decidir cuando la actitud política de quien dirige esta institución puede cambiar en función de lo que ellos quieren, ¿no? Si no tiene autonomía política, si solamente va a ser una institución dedicada a gestionar, elijamos a un gestor, no a un político. Outro día me preguntaban en relación con eso, coas fusións, non? Eu non son partidario destas fusións express, non? Tampouco son partidario de un país donde a gran noticia del año de Galicia é que se vayan a fusionar dos concellos con Mozas-Cesuras, non? Pero é verdad que este proceso de fusións e de unións ten que empezar a ser sentido polos ciudadanos como beneficioso. É dicir, se a final da fusión os veciños non perciben que hai unha rendabilidade e que hai un beneficio, pois efectivamente rechazarán ese proceso e non se poderá impoñer, non? Por tanto, a Diputación aí xoga un papel fundamental desde o meu punto de vista. A mancomunización de servicios, a propia economía en rede entre Diputación e Concellos, eu creo que é realmente moi valiosa e moi positiva. ¿Será posible ver al Partido Socialista de Galicia otra vez experimentando un pacto con el Bloque Nacionalista Galego? Bueno, na Diputación estamos... ¿Repetirían ustedes esa opción? Bueno, a mejor prueba de Me refiero al gobierno autonómico. Sí, bueno, yo le voy a dar mi experiencia, ¿eh? Yo no puedo hablar por las experiencias de otros compañeros, pero mi experiencia en ese sentido es una experiencia positiva. Yo antes le decía además que yo creo que en política lo que tenemos que es sumar consensos, apoyos, ¿no? Y en ese sentido, a mí debe hacer 3 o 4 años que no me preguntan por las relaciones con el Bloque Nacionalista Gallego. Eso quiere decir que son buenas, que no resultan un problema para el ciudadano. No, podían resultar un problema para el ciudadano, y al final, si resultan un problema, la gente rechaza ese tipo de acuerdos, ¿no? Pero en el caso de la provincia de Lugo creo que es posible, y por tanto es una fórmula perfectamente exportable. Creo que hay que tener claro cada uno qué papel debe jugar y qué intereses se deben defender. Yo se lo digo por el gobierno de la Diputación. Primero, yo no soy nacionalista, ni pretendo serlo, hombre, no sé, a lo mejor dentro de 10 años cambio de opinión, pero a día de hoy yo no soy nacionalista. Creo que hay espacio para que los dos partidos puedan desarrollar su actividad política, porque tenemos que tener claro qué es lo que nos une, ¿no? Y lo que nos une es con muchísimo más de lo que nos separa, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que las relaciones tienen que estar presididas por el sentido común, y sobre todo por no forzar a determinadas circunstancias, saber hacia dónde se quiere llegar y saber que ese camino puede ser compartido. El presidente de la Diputación de Orense estuvo en Galicia Opina al día siguiente de proponer que estos órganos fuesen elegidos de manera directa por los ciudadanos. En la entrevista, José Manuel Baltar explica los detalles de su postura. Todo es revisable, todo es opinable, y máxime en un contexto de crisis económica como el actual, donde hay que hacer más con menos, hay que ser más eficientes, ahorrar, etcétera, etcétera. Ojo, pero no recortar por recortar, sino recortar para priorizar dentro de las prioridades, y que la Administración sea una entidad o alguien que realmente preste un servicio público de calidad a los ciudadanos, que es la misión fundamental de cualquier Administración pública. Fui invitado por el foro Nueva Economía para hablar de lo que yo conozco o de mi experiencia durante estos meses, y lo que planteé pues fue una triple reforma de las diputaciones, considerándolas, como lo creo, como un elemento fundamental para mantener la cohesión y la solidaridad interterritorial dentro
de la provincia, porque la provincia y la Diputación tienen un reconocimiento constitucional, ahí están los artículos 137 a 142 de la Constitución, y por lo tanto tienen una potencia por sí solas como ente que forma parte de la administración política y de la arquitectura jurídico-institucional del Estado. Y abogué por una triple reforma. Primero, la elección directa del presidente o presidenta y del resto de diputados provinciales, los 25 que forman parte de la Diputación. Yo digo que en las elecciones locales, que también sean elecciones provinciales, que de la misma forma que hay una urna para elegir alcalde y concejales, haya otra urna para que la gente elija a su gobierno provincial. Porque yo creo que una de las taras de las diputaciones o de los defectos o de las anomalías está en que el ciudadano no elige directamente al presidente y al resto de diputados provinciales. Y como no hay en la campaña electoral local un debate provincial, ni propuestas de carácter provincial, y los partidos pues esconden, entre comillas, sus candidatos a presidir la Diputación, incluso los candidatos a ser diputados provinciales, yo creo que sería jugar con las cartas boca arriba, los ciudadanos tendrían más elementos de juicio, y no es ninguna novedad dentro del derecho comparado, porque dentro de España los cabildos insulares o las diputaciones forales ya son de elección directa, no lo son las diputaciones de régimen común, como de la que estamos hablando, de las 4 gallegas, y esta razón fue el hecho de que no sean de elección directa, que el Reino de España, a la hora de votar la Carta de Autonomía Local de la Unión Europea, pues tuviera que hacer sus reservas, porque no podía decir 100% que apoyaba eso, porque las diputaciones para mí siguen teniendo esa anomalía de que no es elegido directamente por el ciudadano su representante. Yo creo que las diputaciones, como los ayuntamientos, tienen en esos 15 días de campaña electoral que hablarse de lo que hizo el gobierno provincial, tiene que haber un debate entre candidatos a presidir la Diputación y tiene que haber un discurso de provincia, porque la provincia existe y también existe el ente que debe administrar esos intereses propios de la provincia, que es la Diputación, y lo dice la Constitución, claro. ¿Cómo ha sido recibida esta propuesta en el seno de su partido? Bueno, pues yo creo que como cualquier propuesta bien razonada y argumentada, ¿no? Que aquí de lo que se trata es ganar en transparencia, ganar en cercanía. Las instituciones ganan cuando los ciudadanos ven que les son más próximas. Esto es lo que se pretende con esa propuesta, que no es la única para reformar o para hablar de esas nuevas diputaciones del siglo XXI de las que estoy hablando, sino que aparte de la reforma de la elección del presidente, tiene que haber una reforma competencial. Es decir, el presidente del Gobierno de la Nación dijo: una administración, una competencia, lo dijo en su discurso de investidura el 19 de diciembre del 2011, estoy completamente de acuerdo, una administración, una competencia y un financiamiento también para poder desarrollarla. Y esa reforma competencial está siendo ya objeto de un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Hacienda, que está a punto de hacer públicas sus conclusiones para reformar la Ley de Bases de Régimen Local. Esa es la segunda reforma, la de la competencia, además de la primera, la de la elección del presidente. También debe haber una tercera, la reforma de la financiación. Y por eso también dije que evidentemente debe cumplirse lo que dice la Constitución, que en el 142 dice que las diputaciones como ente local deben gozar en sus ingresos como fuente de financiación, de participación en los tributos de la comunidad autónoma y de participación en los tributos del Estado. Y eso debe hacerse efectivo, y llevamos 30 años de autonomía y eso no ha pasado. Entonces yo creo que debe ir todo acompasado y ese es el panorama que dibujé yo. Posiblemente algunos teñan ese medo, algunos que dependen, pois iso, da outra forza política coa que teñen pactado un goberno provincial para evitar que goberne aquela forza que ten un maior número de diputados, que no caso de Lugo foi o Partido Popular, e entón pois o señor Besteiro terá as súas razóns para dicir eso. A min, que diga que é unha cortina de fume, pois, oye, pois me parece que é moi lícito que diga o que queira, pero me gustaría que se pronunciara sobre esa proposta. Y que me imagino que le preguntaron los jornalistas cuando le preguntamos aquí, pero tampoco, le preguntamos en esta mesa que estuvo aquí la semana pasada, precisamente un día después de su intervención en el Fórum de Nueva Economía, por lo tanto hablamos de ese asunto, pero la verdad es que no se pronunció. Es una defensa, eso sí, muy convencida del papel de las diputaciones. Sí, porque goberna a Diputación. Si a Diputación a seguir gobernando o Partido Popular en Lugo, seguro que xa non valdrían para nada e non terían razón de ser, porque ese foi o discurso de Soe Bloque durante moito tempo. Eu teño claro que creo que as deputacións teñen un papel que desenvolver, que o están a facer, que o mellor o que houbo estes anos foi un fallo de comunicación do moito que se está facendo e do imprescindible que en moitos casos resulta o papel das deputacións, e que, se usted me dice, hai algunha administración que garanta que se executa unha obra de infraestructura anualmente en todos os concellos da provincia?
Se non me fala da Diputación, porque a única que o fai, non hai outra administración que diga eso. Se agora falamos da execución dos servicios sociais nos 91 concellos menores de 20.000 habitantes, se non o fai a Xunta, a quen lle podería encargar a Xunta? As Deputacións, están aí as Deputacións. A quen lle poderían delegar os concellos a súa competencia para xestionar a recaudación dos tributos municipais? Solo as Deputacións. Son unha serie de cousas que a xente ten que coñecer, ten que poñer en valor, deben formar parte da campaña electoral correspondente, os partidos deben se esforzar en facer propostas de carácter provincial e debe haber debates de tú a tú entre o candidato, pois imagínese, do Partido Popular e o candidato do bipartito, porque algúns partidos dicen que teñen vocación de goberno e o que teñen eses partidos son vocación de goberno bipartito. El Partido Popular de Ourense es uno de los protagonistas de ese exitoso resultado, lo fue ya en las elecciones del 2009, aportando pues el voto más elevado del Partido Popular en todas las provincias, un 50,7% creo, 8 diputados. Sin embargo, las relaciones con la cúpula del Partido Popular no siempre han sido todo lo fluidas, a lo mejor que se desearía, ¿no? Bueno, yo creo que hay leyendas urbanas y leyendas rurales, si se me permite pues darle cabida a esta nueva denominación, y no tengo ninguna razón ni ningún dato para asentir con ese comentario, que yo creo que da juego a determinados niveles, sobre todo en el del comentario periodístico y demás, pero ahí están los resultados del partido. Es decir, el Partido Popular de Ourense, en las dos últimas convocatorias, desde que yo fui elegido presidente del partido el 30 de enero del 2010, hubo dos pruebas de fuego, como son unas elecciones municipales primero y unas elecciones generales después. El Partido Popular de Ourense publicitó con tiempo más que suficiente antes de la campaña cuáles eran los objetivos, con el riesgo que eso conlleva. Decíamos en las municipales, incrementar mayorías absolutas, tener más diputados en la Diputación Provincial y tener más porcentaje de apoyo al PP que en las anteriores municipales, que ya era altísimo, se consiguieron los 3. Y en las elecciones generales también dijimos que queríamos tener un diputado más, 3 de 4, de los que le corresponde a la provincia de Ourense, seguir con el mismo número de senadores, que son 3 de 4 también, porque no pueden ser más, y también tener el mayor porcentaje de apoyo al PP e incrementarlo con respecto a las anteriores. Fuimos de nuevo el Partido Popular líder en Galicia en cuanto al funcionamiento de las 4 provincias, fuimos los 7º de España, y en España hubo un gran resultado para el Partido Popular. Entonces yo simplemente decir que si hubiera algún problema o alguna disfunción o cualquier cosa negativa, créame que esos resultados no se producían. Al revés, eso habla del magnífico engranaje con la cúpula, como usted dice, o con la dirección autonómica de un Partido Popular de Ourense perfectamente consciente de su responsabilidad y con una característica básica e imbatible, que es la cercanía con el ciudadano y con el electo. Rafael Louzán fue el último presidente en pasar por el plató de Galicia Opina y defendió también el papel de las diputaciones, al tiempo que aseguró que la fusión de municipios debe seguir siendo una opción voluntaria de los ayuntamientos. No que o ámbito propiamente entre diputacións e concellos de menos de 20.000 habitantes, tamén o camiño que se pretende andar creo que é o adecuado en relación a aqueles concellos pequenos e medianos que non poidan prestar unha serie de servicios, creo que é mellor que a propia Diputación, e ao mesmo tempo tamén, como plantea o propio secretario de Estado, pois moitas veces para trasladar o problema, o que se fixo foi crear mancomunidades e outro tipo de inventos, que para iso temos, neste caso, unha administración, que son as propias diputacións, e, polo tanto, creo que non é necesario crear novos, por decirlo así, tinglados, senón ampararse e utilizar os que temos e utilizalos ben. ¿Usted cree que con esta reforma terminarán las diputaciones asumiendo la gestión de todos esos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes? ¿Vamos suavemente, digamos, hacia eso? Home, eu non diría tanto, non? Porque, bueno, eu xa vexo que os concellos dicen que non queren perder a súa identidade, e o cual me parece, en certa maneira, moi lógico, non? O que sí está claro é que nada vai a ser igual que antes. Eu creo que iso temos todo claro, nada vai a ser igual que antes. Isto ten e debe cambiar, sobre todo para evitar o que se decía aquí. Non podemos estar todos facendo o mesmo, non? E creo que neste sentido as ideas son claras por parte do goberno, e aparte que hai que decir que a formación política que eu represento falou sempre claro, o cual eu, para min, desde o punto de vista de ser un servidor público, pois creo que é bo que
os partidos políticos falen claro e non andar bailando, non? En este sentido, o papel do Partido Popular en relación ás diputacións foi meridianamente claro sempre, ¿no? Sin lugar a duda. De hecho, el Bloque Nacionalista Galego en Galicia pide la eliminación, algunos dirigentes del Partido Socialista piden la eliminación, otros no. De hecho, el señor Besteiro, que estuvo hace un par de semanas en este mismo sitio, la defendió a brazo partido. Aí depende a quen lle pregunte. Hai variedad de opiniones. É certo que son 5 administracións, creo que é moito, pero o problema non son 5, o problema é que aínda así inventamos mancomunidades, inventamos máis, o sea que é unha cuestión de locos, non? Pero o problema é que estes debates están moi ben, o debate hasta cando vai a durar e cando se vai a poñer coto, porque este é como o tema que esta mañán veño de estar cos empresarios do sector do turismo, é dicir, en Galicia ten 3 aeroportos, ten 3 universidades, 7 campus, temos tanto de tanto que ao final non temos nada de nada, non? Porque non estamos servidos realmente. Entonces, eu creo que é algo que vai con nós, coa forma de ser, e, polo tanto, agora o que si nos queda é poñerlle remedio a esta situación. Pero é un remedio, ademais, que eu tamén o levo comentado meses atrás, é un remedio que nos ven xa obligado, porque eu lle dixen, oye, mira, os grandes partidos políticos, mira, poñámonos de acordo, os grandes partidos políticos, pois hai que flexibilizar e eliminar burocracia, porque este é un problema, pero o problema máis grave é, como eu discutía ademais esta mañán, é que aos ciudadanos o que se lle poñen é un montón de trabas en todo isto, porque o problema é, poño un exemplo da costa de Pontevedra. Na costa de Pontevedra manda costas do Estado, costas da Xunta, 2 consellerías, probablemente, ao mellor unha medio rural a través de medio natural e despois medio ambiente. Despois ven os concellos. O sea, son 4 administracións nun mismo ámbito de actuación. Entonces, digo, pero é que é unha cousa de loco. Ahora, por eso pagadas por el ciudadano. Exactamente. Las 4. Exactamente. Entonces, eso casi é lo peor, ¿no? Falamos moito do debate, pero eu digo, agora me parece que vai polo bo camiño, porque o Ministerio está tomando en serio a cuestión. Bueno, da última reunión que tuve co secretario de Estado, Antonio Beteta, o ten meridianamente claro. Polo tanto, eu creo que vamos a acertar se facemos, pero se o cumprimos. Porque en todo isto, xa digo, se dicen moitas cousas, se debate, pero nadie lle pon un cascabel ao gato. Porque implica generosidade política, eso tamén, ¿no? Quen ten que poñerlle o cascabel ao gato nestes casos son vostedes, para racionalizar as administracións. Fálase moito da ordenación do territorio. Ordenar o territorio galaico, gallego, non é só parcelar e establecer marcos, como diría o meu amigo Arturo, non? Poñer marcos entre fincas, entre lindes, sino que ordenar o territorio é racionalizar todas as administracións para que sirvan mellor ao ciudadano ao menos coste posible, sobre todo nun momento de crisis como este, que non hai recursos. Eso sin duda. Eu, xa digo, agora mismo, por parte do goberno se vai a tomar esa medida, que eu creo que é fundamental. Bueno, que máis vamos a facer? Bueno, eu sei que a partir de aí veñen outro tipo de medidas que hai que adoptar de maneira inmediata, pero sobre todo facilitar aos ciudadanos a eliminar burocracia. Porque o problema é que, aínda, vamos, sendo moitas e reconocendo eso, o problema é que estamos poñendo trabas permanentemente ao ciudadano. Si estas institucións son útiles á sociedade, para que non se dude sobre a súa legitimidade, para legitimalas, por decirlo así, deben, evidentemente, contar cunha elección directa. Elección directa de presidente, elección directa de corporación provincial, que ao mesmo tempo tamén se pode aproveitar para, si en algún caso, reducir o número de membros da corporación, aínda que sea ben certo que hai que decir neste contexto, e antes ao mellor non o comentei, que o gasto do ámbito da administración local en este país, do gasto público, é o menor, non? O gran gasto está nas comunidades autónomas e no goberno central, porque os gobernos locais, tanto diputacións como tal, representan moi pouco do porcentaje do gasto público deste país, pero sí é certo que eu creo que para legitimar, si cabe todavía máis, pois debe haber unha elección, e ademais unha elección moi fácil, que cando un vai a votar para elegir o alcalde ou a corporación municipal do seu municipio, pois hai unha urna, e pode haber unha urna ao lado para elegir a Diputación, neste caso, de Pontevedra, ou as diputacións no ámbito do territorio nacional. Igual que pasa no Congresos, hai unha urna para o Congreso e outra urna para o Senado, perfectamente elegible. E creo que con eso se legitimaría cada vez máis o papel dos que ali están, porque, aínda que sea unha elección democrática, hai alguén que pon en duda, porque eu sei que
a maior parte dos ciudadanos non conocen como é o forma e o sistema de elección dos presidentes das diputacións, nin tampouco dos membros restantes das corporacións provinciales. E por eso, para evitar calquer tipo de dúda, o mellor é poñer un sistema, además que non encarecería prácticamente nada, e polo tanto eu estou pola labor, evidentemente, de que se faga unha elección directa de presidente de membros da corporación provincial, porque así estarán moito máis legitimados polos ciudadanos. Fusión de municipios, diputaciones, déficit de ayuntamientos son temas que han provocado mucha polémica en Galicia Opina y desde luego el debate sigue abierto. Es todo por esta noche, les espero este jueves para un nuevo resumen de lo mejor de Galicia Opina. Muchas gracias por su atención y pasen una feliz noche.